Ok, Ok, buenas noches. Hoy hablaremos sobre un tema relevante dentro del estudio de las teorías del aprendizaje, como lo es la teoría cognitiva. El grupo está presentado por Iris Maldonado, José Rodríguez, Nicole Simancas y mi persona, Linda Pumarejo. Para iniciar esta presentación hablaremos un poco sobre lo que es teoría cognitiva. Teoría cognitiva, algunos de sus precursores, expondremos las situaciones de cada uno de nosotros. Y para este punto le damos la voz a Nicole, que nos va a expresar un poco sobre lo que es la definición de teoría cognitiva. ok, la teoría cognitiva es básicamente un enfoque psicológico que se centra en cómo los individuos procesamos, almacenamos y transformamos la información, a diferencia de los enfoques conductuales que se centran en solamente respuestas observables. En la teoría cognitiva se interesan por procesos mentales internos que medien entre un estímulo y una respuesta. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando nos enfrentamos a un problema o a una situación nueva, que cuando nuestro cerebro se pone a trabajar, observa lo que tiene a mano, es decir, esos datos. Entonces, ¿qué hace con esos datos? Los interpreta y los toma y los pone a trabajar, tomando decisiones basadas en experiencias pasadas o en lo que ya se sabe. A eso es lo que se le llama procesamiento cognitivo. Y es todo lo que pasa cuando pensamos, recordamos, imaginamos o incluso decidimos qué hacer frente a un caso como tal. Algunos de sus principales precursores son Jean Piaget, que le voy a dar la palabra a mi compañero. Su principal personaje fue Jean Piaget, quien explicó que los niños construyen su conocimiento mediante asimilación, donde integran información nueva, acomodación, donde ajustan sus ideas, y así buscando un equilibrio. Él dice que su desarrollo cognitivo pasa por etapas. Primero aprenden con los sentidos, luego usan un lenguaje y símbolos donde desarrollan lógica concreta y finalmente piensan de forma abstracta. Bueno, otro precursor muy importante fue el psicólogo ruso Lev Vygotsky. Él enfatizó la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo. Es decir, que él creía que las herramientas culturales, especialmente el desarrollo del lenguaje, no es solamente un medio de comunicación, sino una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo. Cada contexto cultural da forma al pensamiento y al aprendizaje. Ok, otro de sus principales exponentes fue Jerome Brunner, y él contribuyó a la comprensión de cómo los individuos procesan y representan la información. Para Jerome, no se trata de que el individuo coja información del exterior sin más, sino que también para que ésta se transforme en conocimiento debe ser procesada, trabajada y dotada de sentido por el sujeto. Según la teoría de Jerome Brunner, en el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de ítems equivalentes. A continuación vamos a presentar las situaciones y la primera en expresar la suya sería Iris. Bueno, damos inicio a las situaciones. Mi situación es acerca de una clase de ciencias naturales para estudiantes de secundaria, en donde la docente comienza a introducir una nueva temática que es la fotosíntesis, en donde en lugar de llegar y explicar directamente la clase, ella hace una actividad experimental. Es decir, ella organiza el salón por grupos y cada grupo debe hacer su propio experimento. Aparte de eso, a cada grupo le da un cuadernillo en donde debe ir anotando todo el desarrollo del experimento, haciéndose preguntas como qué pasaría si a la planta no le da sol o si le da mucha agua. Las estrategias de aprendizaje se evidencian de diferentes formas, como aprendizaje por descubrimiento, ya que cada estudiante, cada grupo va a realizar su propio experimento con sus propias manos, y allí vamos a enfatizar en su curiosidad, vamos a enfatizar en su pensamiento crítico. Otra estrategia de aprendizaje sería la estrategia cognitiva, en donde ellos organizan sus hallazgos en el cuaderno de registro y escribirán sus datos con sus propias palabras. Finalizamos con la estrategia metacognitiva, en donde los
estudiantes intentarán resolver preguntas como ¿qué aprendí hoy? O ¿qué debo cambiar en mi experimento? Y así esto los ayuda a mejorar en sus próximas actividades. Para la evaluación de aprendizajes, los estudiantes presentan sus experimentos, presentan su cuadernillo, comparten todas sus evidencias y así finalizan con una retroalimentación. Ok, la segunda situación es que en un aula de clase los estudiantes de noveno grado están recibiendo una clase de inglés y comenzarán a tratar un nuevo tema, en este caso serían los phrasal verbs. En esta clase ellos recordarán algunas palabras que han practicado con anterioridad, es decir, que ellos ya saben la definición de esas palabras en español. Por ejemplo, puede ser like, call, down, off, up, entre otras. Sin embargo, este nuevo tema que adquirirán se verá enfocado en la conjugación de dos palabras que ya conocen, pero no las pueden traducir literalmente, ya que su traducción al unirlas es completamente diferente. Por lo tanto, el objetivo es que los estudiantes descubran, comprendan este tema mediante la exploración activa y práctica. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, el docente proporciona una historia corta, es decir, una conversación, donde se evidencia el uso de varios phrasal verbs. Los estudiantes deben leer o escuchar el material en grupos pequeños y escribir estos que detecten, por ejemplo, que detecten call back, try on, call off, put away, put off, put down, entre otros. Después de identificar estos phrasal verbs, ellos van a realizar una discusión en grupo sobre el posible significado de alguno de ellos, en qué situaciones se podrían utilizar. Los estudiantes se van a ver involucrados activamente en descubrir y experimentar el significado por sí mismos, favoreciendo el aprendizaje profundo, que eso es lo que nos lleva al principio de aprendizaje por descubrimiento. Cuando los estudiantes ya han discutido los significados de esta combinación de palabras, el profesor los orienta a una reflexión metacognitiva, donde los estudiantes evalúan su propio proceso de aprendizaje, preguntándose qué se les dificultó para reconocer los phrasal verbs, qué estrategias utilizaron para entender su significado, y así los estudiantes, después de todo ello, van a formar parejas en grupo para crear, parejas, perdón, para crear un diálogo utilizando estos phrasal verbs que aprendieron, y allí se aplica el proceso cognitivo, ya que por medio de la práctica los estudiantes refuerzan lo aprendido. La evaluación de aprendizaje, podemos decir que deben ser los estudiantes capaces de reconocer los phrasal verbs que aprendieron o algunos nuevos, en qué contexto se pueden utilizar. El docente debe ser capaz de fomentar la participación activa de los estudiantes, permitiéndoles dar ejemplo de sus usos. También posiblemente puede ser que el profesor haga un examen y ponga espacios para que el estudiante complete con el phrasal verb aprendido, y también que los estudiantes puedan realizar oraciones con eso que adquirieron en clase. Otra situación acá sería de un grupo de estudiantes trabajando de manera grupal, en la cual tienen que investigar sobre el ecosistema del bosque lluvioso. Cada persona selecciona un componente en específico. Aquí la estrategia de aprendizaje sería que los estudiantes investigaran sobre el ecosistema, usando recursos como videos educativos, para descubrir las interacciones entre los factores bióticos y abióticos. En estas estrategias se abren dos, cognitivas y metacognitivas. En las cognitivas, los estudiantes tomarán notas detalladas durante la investigación, creando mapas conceptuales para organizar la información y resumir los puntos claves. En las metacognitivas, al finalizar, los grupos reflexionarán sobre su aprendizaje, discutiendo qué estrategias utilizaron, qué funcionó mejor y cómo podrían mejorar su enfoque en futuros proyectos similares. La evaluación de aprendizaje sería que aquí vemos su capacidad para hacer predicciones sobre las interacciones entre los factores bióticos y abióticos y cómo éstas afectan el ecosistema. Y bueno, para finalizar tenemos la última situación, que se trata de un salón de clases de secundaria donde los estudiantes están aprendiendo a resolver ecuaciones lineales, algunos de los cuales tienen dificultades para entender los conceptos básicos. Como podemos observar, esto es una situación bastante común dentro de los salones de clase.
La estrategia de aprendizaje que se utilizó, bueno, que se utiliza en este caso es que se puede utilizar problemas que fomenten la exploración guiada y la reflexión, acompañados de modelos visuales y organizadores gráficos para facilitar la comprensión de los estudiantes. Esto quiere decir que además las estrategias como la autoevaluación también nos puede ayudar. La creación de planes de acción que los estudiantes que pueda llevar a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y ajustar sus estrategias para su mejora. Para la evaluación de los aprendizajes, tenemos que llevarlos a un contexto cognitivo. Es necesario observar la capacidad de los estudiantes para aplicar conceptos y utilizar organizadores gráficos, reflexionar sobre su proceso de resolución de problemas y ajustar sus enfoques según sea necesario, demostrando flexibilidad al aplicar las estrategias en diferentes contextos. Estos criterios están alineados con el procesamiento de información, la organización y la recuperación del conocimiento, así como la de metacognición. Muchas gracias.